Hoy traemos una información sobre David Martínez, sobre la selección Vinotinto, sobre la federación, sobre todas esas cosas. Esto es algo que me contaron a mí. No es algo que vimos por ahí, no es algo que leímos por ahí, eso me lo contaron a mí. Y hoy venimos a traerte esto. La Federación Venezolana, o mejor dicho, el cuerpo técnico de la selección venezolana, para hablar con propiedad, presuntamente, entiéndase bien la palabra, presuntamente borró a David Martínez de la selección absoluta como un castigo por su actitud con la selección los últimos meses. Hoy en este video vamos a contarte exactamente todo lo que me dijeron. Y como ustedes ya saben aquí, no solamente nos quedamos con decirles las cosas y ya. Vamos a opinar también. Vamos a fijar una postura, a opinar sobre la situación, sobre de qué lado estamos, si es que hay que ponerse de algún lado o simplemente a quién comprendemos más. Entonces, quédate en este video que vamos a tratar el tema David Martínez. Mario González, David Martínez borrado de la selección. Y te voy a decir primeramente por qué. Voy a soltar primero la información, todo lo que me dijeron, y después vamos a conversar. David Martínez recibió llamado de la selección Vinotinto para el Sudamericano Sub-20 y ese llamado no fue correspondido. Pero aparentemente, por lo que me cuentan, y siempre voy a hablar en supuestos, presuntamente, se supone, hubiera, todo ese tipo de afirmaciones y de palabras. Para que entiendan, ¿no? Aquí no estamos dando nada por sentado. Esto me lo dijeron y bueno, esto es lo que podría haber pasado. Entonces, a David Martínez y el LAFC, la Federación Venezolana de Fútbol, y David Martínez aparentemente tenían un acuerdo. El LAFC no quería prestar a David Martínez, no quería que se lesionara porque el proyecto del LAFC con David Martínez es serio. Como para los que son observadores se estarán dando cuenta que el LAFC lo que quiere es que David Martínez explote, despunte y venderlo caro después en Europa. Obviamente con lesiones de por medio eso no se puede, y ya habiendo identificado que David es propenso a lesionarse, claramente el LAFC lo va a querer cuidar para no perder la inversión, porque fueron 4 millones, 3 millones de dólares que gastaron. Entonces, ese era el acuerdo. Se prometió o se acordó no llamar a David Martínez para módulos, partidos amistosos, cosas de ese estilo, con la finalidad de que David estuviera en el Sudamericano Sub-20. David no estuvo. Y eso pues generó fricción. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando el Bocha Batista dijo que le hubiese gustado que David metiera más presión? Se refiere a que en algún momento, por lo que me cuentan, supuestamente, la federación o el Bocha habló con David y le dijeron: cónchale David, mete un poquito más de presión porque nosotros hicimos un acuerdo con el LAFC para que te dejaran venir, entonces no están cumpliendo su parte, entonces vértala ahí, mételes presión y pedirles que cumplan su parte del trato. Y en pocas palabras, David Martínez aparentemente lo que le dijo a la gente de la selección fue que sencillamente no se podía meter en el asunto. Voy a decirles las palabras exactas o unas palabras aproximadas a lo que dijo David. Supuestamente, según la persona que me contó esto, David Martínez dijo algo así como: si el club no me permite ir a la sub-20, yo no soy quien para presionar y que me dejen ir. Yo me debo al club, no me debo a la selección. Ok, antes de opinar con respecto a eso, termino de contar. Después de que pasó eso, se le seguía llamando a David para preguntarle cómo estaba, que si cuando se lesionaba, le ofrecieron médicos, David se negó, entre otras cosas. Hubo acercamientos de la federación para con David, y David siempre le sacó el cuerpo. A raíz de eso y de que en los últimos meses a David le preguntaban si lo habían llamado, si se habían contactado con él, y él decía que no, la federación y el cuerpo técnico, molestos por esas respuestas, decidieron dejar de llamarlo. Y desde ese momento no lo han llamado. De hecho, me dijeron que si Jefferson Savarino y Jefferson Soteldo no llegaban a la Vinotinto a una doble fecha, era la única forma en la que David iba a estar convocado. Y ya me dijeron que Jefferson Savarino llega. Por lo tanto, David no va a entrar en la convocatoria. Mario González.
hay que darles a entender algo. Si tú pones tantos condicionantes para poder ir a la selección, entonces quiere decir que hay muchas trabas para llegar a la selección. No necesariamente esto es culpa de David, a pesar de que quieren vender de un lado que sí es culpa de David. Pero tampoco es culpa de la selección que el club tenga tantas restricciones. Y vamos a ser claros. David tiene 20 años, es un jugador que lamentablemente es muy propenso a lesiones y ustedes bien lo saben, si no se los recuerdo, cuando un jugador se lesiona jugando para su selección, la cantidad de partidos o la cantidad de días que el jugador esté lesionado, la federación tiene que pagarle al club porque él se lesionó cuando estaba vistiendo la franela vinotinto. Le pasó a Pedri con España, le pasó a Araujo con Uruguay, etcétera, 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 para que tengan algún tipo de ejemplo. Entonces, ¿cuál es lo máximo? Vamos a suponer si él se lesiona de 3 a 4 meses, la federación tendría que pagarle un año entero, los 365 días. Entonces, obviamente, la federación quiere ahorrarse cualquier tipo de problemas y por eso hace este acuerdo, o se presume que hicieron este acuerdo para que jugara el sudamericano del sub-20. Resulta ser que llega un momento en donde, por la información que nos llega, llega un momento donde se va a jugar el sub-20 y el LAFC no está muy claro de dar a David Martínez, porque en ese momento David Martínez se estaba recuperando de una lesión. Y entonces viene y también pone trabas, que es lo que le pide el club, el director técnico o el cuerpo técnico de la selección. Es lo que presuntamente entendemos. Por favor, trata de presionar un poco, pero vamos a serle sinceros, aquí con el corazón en la mano. Si usted trabaja para una empresa y esa empresa te dicen: usted tiene que ser exclusivo para nosotros, en tal caso usted puede llegar a hacer un trabajo de plomería. Vamos a suponer que usted sea un plomero. Entonces, usted tiene que hacer un trabajo de plomería en tal parte, pero eso no te lo pagamos nosotros, eso es tuyo netamente. Pero si a ti te pasa algo haciendo ese trabajo de plomería, nosotros como empresa, nosotros no corremos con ningún tipo de responsabilidad de salud ni nada por el estilo. ¿Qué puede llegar a hacer el plomero en ese sentido? Obviamente se va a resguardar. Puede hacer el trabajo, pero con el sumo cuidado del mundo, o simplemente decir: no hago el trabajo, porque si me llego a lesionar haciendo el otro trabajo, muy probablemente yo quede sin trabajo. Es más, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer David? Quiere resguardar su futuro. Y no solamente por las lesiones. Piensa en una cosa. Kevin Kelsey se peleó con el Shakhtar Donetsk para poder estar en el sudamericano. ¿Qué pasó con Kevin Kelsey? Lo borró el Shakhtar Donetsk y ahora juega en Estados Unidos. David Martínez y no lo llama a la selección. No lo llama a la selección. Ojo, porque si yo vengo y te digo: bueno, entonces yo me juego por la selección, ¿verdad? Porque entonces vamos a aplaudirle a Kevin Kelsey, que se peleó con el Shakhtar Donetsk para que jugara con la selección. Bien, entonces por esa actitud, usted tiene que ser el primero en la lista de que cada vez que sale José Salomón Rondón, Kevin Kelsey tiene que ser el suplente. Entonces, y lo es. Vamos para acá. Vengan conmigo a este lado. No es tanto por las lesiones. Yo lo voy a ver desde este punto de vista. Supongamos que yo soy David Martínez y a mí me paga el LAFC. Porque el que me paga es el LAFC. El que me da de comer todos los días es el LAFC. Yo pago el arriendo, pago el piso, le envío plata a mi mamá, es por el LAFC, no por la selección. No se equivoquen. Entonces, por más que pueda ser chocante que yo les diga a ustedes lo que me dijeron a mí, que le hizo el feo a la selección y dijo él le debe al LAFC y no a la selección. Sé que eso es chocante, pero tratemos de dejar un momentico el patriotismo al lado. Yo sé que es difícil, yo sé que les estoy pidiendo mucho. Dejémoslo al lado un momento y pensemos. Si a vos el que te paga te dice: no puedes ir para tal parte, porque no, lo que te explicó Mario, tal cual, no puedes ir para tal parte por esto, por esto, por esto, no quiero que vayas. Porque si no, entonces yo después no me puedo hacer responsable y yo soy el que te paga. Entonces a mí me conviene que vos estés aquí conmigo y que sigas esta línea de trabajo.
David Martínez está en todo su derecho de decir, coño, yo no me voy a poner en contra del club porque me van a borrar, porque la confianza que me tienen la voy a perder, porque me van a dejar de parar bola. Y sinceramente, ustedes son testigos día a día como el LAFC le da bombos a David Martínez. El equipo donde jugaba Carlos Vela ya al lado. David Martínez. Ese es el proyecto del equipo. Entonces, creo que es sensato por parte de David Martínez decir, si yo tengo esta gran oportunidad de que soy el proyecto de esta gente, no porque le tengan cariño a David Martínez, no porque quieren sacar cobres con David Martínez. Y pueden sacar muchos cobres con David Martínez. Y a David Martínez a su vez le dirá, verga, si me están dando esta exposición, esta oportunidad, y me quieren llevar a Europa por muchos cobres, evidentemente el equipo que va a pagar muchos cobres va a ser un buen equipo. Y creo que los intereses de David Martínez van a estar en ir a Europa, crecer y ser el mejor jugador posible para después ya ir a la selección y darle. Porque si David Martínez tuviera 25 años y estuviera consolidado en la MLS, David Martínez va para la selección. Pero David Martínez iba llegando al LAFC en ese momento. No era ni titular, ni suplente, ni nada asegurado. Venía de lesión y se lo querían llevar al Sudamericano Sub-20 a caerse a patadas con otro chamito. Entonces, desde ese punto de vista, uno entiende a David. Que por cierto, y comprendiendo... Hay que tener bastante en cuenta que hace una semana él se lesionó del hombro. O sea, no se lesionó, pero se golpeó. Tuvo una molestia en el hombro que incluso llegamos a pensar a decir, no, ya se medio golpeó. Ya David Martínez ya por eso ya no va a ir. Entonces, no es que David Martínez tiene 2 meses, 3 meses, 6 meses que no se resiente o que no tiene un golpe o una lesión o una molestia. No, no es eso. Hace una semana. Entonces el peligro está perenne, está aquí. Pero más allá de la lesión, volviendo. Ya entendimos a David Martínez. Ahora tratemos de entender a la selección. Tratemos de entender la decisión de la selección como entidad. Decidieron no llamar a David Martínez a forma de castigo por haber dicho públicamente que no se habían contactado con ellos. No sé con qué razones David Martínez habrá dicho eso. Ni idea. Quizás es para meter presión porque ya se dio cuenta que no lo van a llamar y bueno, ahora él está metiendo presión para que lo llamen. No sabemos. Bueno, de hecho aquí se lo dijimos. Capaz David Martínez está metiendo presión para que lo llamen. Y no me parecería extraño. Quizá ya a estas alturas, con el nivel de protagonismo que está adquiriendo en el LAFC, ya él sabe que si él va a la selección nacional absoluta, el LAFC más bien lo va a ver bien. Porque va a subir el valor de David Martínez. Va a ser internacional con su selección. Entonces, entendiendo la posición de la selección, te pregunto a ti que estás viendo el video, ¿estás de acuerdo con este tipo de medidas? Con castigar a posiblemente uno de los jugadores más talentosos que tiene Venezuela hoy y que podrá tener en el futuro. ¿Quién es el villano? ¿Quién es el héroe? ¿La selección o David Martínez? ¿Tiene sentido que la selección haya decidido reprender de alguna forma a David Martínez por todo esto? Esa es una pregunta que nosotros les vamos a dejar aquí para que ustedes en los comentarios la respondan, compartan su opinión y también pues puedan contrastar su opinión con la nuestra, porque al final aquí nosotros no somos Venevisión, para que sepáis. Nosotros no somos Venevisión, que nosotros informamos y tú opinas. Yo te tiro esa y después te digo lo que pienso. Y yo lo que pienso es que David Martínez es completamente entendible que haya decidido eso. Por otro lado, en el lado de la selección, completamente entendible que no quieran llamar a David Martínez por lo que les dé la gana, porque al final ellos son los que eligen a los jugadores. Ellos verán por qué los llaman o por qué no los llaman, no es obligado que lo llamen. Ahora, futbolísticamente hablando, ¿David Martínez está obligando a la selección a que lo llamen? Sí. Ya en la conciencia y en el trabajo de la selección y de los que conforman el cuerpo técnico y todo esto, quedará en su conciencia si llamaron a los que mejor estaban para la selección o no. Y esa es otra pregunta que te voy a dejar a ti para que la respondas en los comentarios. ¿Qué opinas sobre todo este tema que está, sinceramente, y como lo dice el fondo que estamos colocando en el video hoy, está tenso?
Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y te esperamos en el próximo video. Seguimos hablando de la Vinotinto, seguimos hablando de las diferentes selecciones y bueno, todo lo que ustedes ya saben porque ustedes, me imagino que algunos ya ven el canal. Y los que no, les invitamos a verlo. Tenemos contenido de selección nacional y bueno, cuando nos llegue una perlita de estas de la Vinotinto, obviamente es prioridad. Así que nada, nos encontramos en la próxima. Descansen, feliz noche, feliz día, feliz tarde, buen provecho, que descansen, lo que ustedes quieran. No sé en qué momento están viendo el video, pero gracias por verlo.